Ya está abierto, ahí te paso la... Eh, Nosotros tenemos como te decía, tenemos este Ateneo en el cual tratamos de abordar algunos temas y se encarga uno de los médicos del servicio por mes y buscando temas más o menos para poder compartir. Yo decía, pucha, ¿qué nos falta a nosotros en nuestra sociedad en este momento? ¿Qué es lo que tenemos eh, tanta carencia o qué nos necesitaríamos escuchar hablar? Y bueno, yo hablaba de moral, pero la moral es de las culturas, ¿no? Y puede variar entre una persona y la otra, y entre una cultura y la otra. Y yo me acordaba, digo, pucha, si estuviera mi abuelo, ¿no? Mi abuelo se estaba muriendo y me dijo, Juan José, uno no te sientas mal que me estoy muriendo, ¿no? Porque yo viví mi vida bajo ciertos principios me muero contento, ¿no? Me muero contento porque hubo ciertas cosas que viví y cumplí y ya está. Y la vida es como un río que termina en el mar, y ese mar es la muerte, así que me muero contento. Entonces digo, escucha, ¿qué es eso? Y llegué a la conclusión de que es algo similar a la palabra integridad, ¿no? Que cumplir con ciertos conjuntos de virtudes, de principios, ¿no? Y ser coherente con esos principios. Entonces decía, a quién puedo llamar para que nos hable de eso? Y pensé en vos, Miguel, porque te voy a ser 100% sincero. Cuando me tocó compartir con vos un tiempo, vi cómo te trataba tu familia, cómo te querían. Y digo, este tipo debe haber hecho algo bien para que lo quieran así, porque te quiere hasta tu exmujer, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, así que, y además leo tu columna y puede ser que hay gente que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero creo que vivís bajo ciertas normas y además de esas normas las cumplís con los principios, los seguís con coherencia. Así que te pido que nos hables un poquito de esto y introduciéndote, Miguel Buñaski, para los que no conocemos, lo escuchamos por la radio y demás, es escritor, periodista, profesor licenciado en filosofía, es fellow de periodismo de la Knight Wallace Foundation de la Universidad de Michigan, escribió varios libros, es secretario de redacción y jefe de capacitación periodística del diario Clarín, y coordina el máster de periodismo del Grupo Clarín de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Columbia en Nueva York. Así que, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias Juan. Les cuento a todos, y gracias a ustedes por estar allí, que hace unos años Juan me extirpó un melanoma, sin lo cual esta conferencia no hubiera sido posible, ciertamente. Con lo cual, me parece que ahí empezamos a hablar de integridad según lo que la tradición entiende por tal. Para la tradición griega, la integridad, bueno, es también la ética, implica tratar de hacer las cosas bien, aunque parezca muy simple. Es decir, un cuchillo que es íntimo, que es íntegro, es uno que corta, lo mismo que un bisturí. Si no corta, está desintegrada su función. Es decir, hay funciones que asumimos, obligaciones que tienen un tinte moral que uno debe intentar concretar de la mejor manera posible. ¿Y por qué? ¿Por qué uno debe intentar hacerlo de la mejor manera posible? Bueno, ese es el corazón de la moral o de la integridad. Les voy a dar un ejemplo primero de otro filósofo que es Immanuel Kant, que vivió 80 años para la época, 1724-1804. Kant se estaba muriendo, el día que se está muriendo, es un gran filósofo. El tipo escribió un libro fundamental sobre ética, se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Bueno, no importa, un genio. En la filosofía hay 10 genios, este es uno. No llegan a formar un equipo de fútbol, pero es un genio, pues cambia la historia del pensamiento.
Lo fundamental es que la anécdota que quiero contarles es que el día en que Kant se está muriendo, el tipo se está muriendo, va el médico a verlo. Y Kant, con enorme dificultad, se levanta de la cama. El médico le dice, no, quédese, por favor. Immanuel se llamaba. No, usted no puede levantarse. Kant se levanta, le da la mano y le hace una reverencia. Y le dice Kant al médico, y el médico luego lo cuenta: si debo, luego puedo. O sea, yo debía a usted agradecerle. Por lo tanto, puedo. O sea, si el deber es lo prioritario, ¿no? Y ese es el mensaje básicamente de Kant, que es esa integridad. Es prioritario el deber porque esa reverencia, esa gratitud, él se la debía, en un sentido no monetario, en un sentido humano. Y esa es una anécdota que va más allá de lo propiamente anecdótico y revela una actitud. Es decir, que la integridad es una actitud, fundada ciertamente en determinados principios. Ahora bien, hay un proceso de desintegración de la integridad. No es absoluto, pero es parcial y es bastante grave. ¿Y a qué se debe el proceso de desintegración de la integridad? Digo, no es absoluto, pero sí es bastante grave. O, por supuesto, obedece a múltiples factores, pero uno de ellos, que no es menor, es lo que denominamos la ética relativista. ¿Qué es la ética relativista? Aquella que afirma que todo es relativo. Es decir, que voy a dar, ya que tomé el ejemplo del cuchillo, bueno, es relativo que esto sea un cortapluma, puede ser, no sé, un juguete. Es relativo. ¿Quién dice que eso? ¿Quién dice que esto está hecho para que corte bien? O más allá. Y es fuerte la ética relativa y es difícil contraargumentarla. O más allá de eso. Bueno, la ablación del clítoris en ciertas culturas africanas es una cuestión cultural. Y si para ellos la ablación del clítoris es lo que va y lo valoran, bueno, no tenemos por qué sancionarla. Bueno, entonces allí aparece el problema del bien y el mal. ¿Qué está bien y qué está mal? Porque si vos me decís que todo es relativo, todo es relativo. Por ejemplo, yo me preguntaba, ¿cómo justificás cuándo y por qué una violación? Así que todo es relativo. ¿Qué podés decir? Bueno, el hombre, en fin, hay que respetar el deseo del tipo en ese momento. Sí, pero el relativismo se ha expandido, tiene milenios, bajo la suposición y la presunción de que no existe la división entre lo verdadero y lo falso, que precisamente todo es relativo y que todo es una construcción. Yo me dedico al periodismo y se afirma desde el relativismo. Hay una construcción de la noticia. La información está construida. Es decir, no hay hechos en sí. Por el contrario, yo trato de postular lo que denominaría una ética de la integridad, de postular, no de cumplir. Ahora explico por qué trato de cumplir, de allí a cumplirlo, y que denomino ética situacionista. La ética que yo denomino situacionista lo que parte es de los hechos y bajo una afirmación muy elemental, pero que sin embargo muchísimos niegan, y es que los hechos existen. Y los hechos, sí, los hechos existen, y los hechos tienen una raíz binaria, es decir, son verdaderos o falsos. Les voy a contar un hecho que llevó mucho debate. Yo en 2005 escribí un libro que se llama La noticia deseada. Cuento brevemente el hecho que gatilló mi interés por el tema y lo vinculo con esta cuestión de la integridad y voy a hacer una crítica también al periodismo, del cual formo parte, ¿no? Por supuesto. Yo recordaba, años atrás de 1990, yo recordaba que
años atrás de ese libro, lo publiqué en 2005, un periodista, yo dirigía la revista, era subdirector de la revista Viva del diario Clarín, y bajó un periodista que estaba verde, el tipo estaba conmocionado, bajó, ingresó a la redacción, se sienta conmigo, digo, flaco, ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? No, dice, no sabes lo que me pasó. Me tuve que tomar, esto no tiene nada que ver con la política, es un ejemplo de algo real que ocurrió. Viste que iba a ser una nota San Nicolás, algo así, no me acuerdo, y fui en el helicóptero de Carlos Menem Jr. Y el pibe cruzaba los puentes de la Panamericana por debajo, tuvo una discusión arriba del helicóptero y me tiró en la ruta. Tomé el 57 de no sé dónde, una locura, viejo. Lo recordé como un hecho, punto. Cuando se mata, porque se mata Carlos Menem Jr., recuerdo el hecho. Entonces, investigo, pero fueron años de investigación con todo un equipo. Investigamos el asunto, 5 años, y Carlos Menem Jr. se mató. Es decir, bajó, volaba a muy baja altura, chocó contra unos cables de alta tensión, no se abrieron algo que se denominan cortacables y se derrumbó y se mató. Lo acompañaba alguien llamado Silvio Oltra, un piloto, se murió también. Los testigos, los hechos, los que vieron el hecho, que fueron 21, vieron que había un helicóptero que volaba muy bajo, que chocó contra los árboles y que se mató. No escucharon tiros. Nadie de los 21 testigos de vistas y de oídas, así se llaman, observaron un atentado. Luego hubo pericias que duraron añares, forenses de las dos partes. No había tiros. Expertos, auditores de la empresa South Bell, que era la que había vendido el helicóptero, que le hubiera convenido que hubieran habido tiros en el helicóptero, pues no pagaba el seguro, porque el seguro implicaba, había que haberlo pagado porque los cortacables no se abrieron. Eso fue lo que ocurrió. Le hubiera convenido, ¿no? Y no encontraron ningún tiro. Después aparecen tiros. Y después aparece por la prensa, por algunos medios de prensa, que, que había habido testigos que los habían asesinado. Yo digo, bueno, yo tenía un equipo de pibes, de estudiantes, y uno me dice, Miguel, ¿sabes qué? Hay un testigo que dicen que hay un testigo muerto, pero está vivo. ¿Cómo muerto que está vivo? Le toqué la casa al tipo, porque escuché en tal noticiero, le toco la puerta y dije, oiga, buen día, ¿usted está muerto? No, pibe, mira, estoy tomando mate. Me parece que no. El hecho es que estoy vivo. Así que hay un testigo vivo. Se lo resumo, es larguísimo, fueron muchos años de investigación. El abogado de la madre de Carlos Menem Jr., el hijo de un presidente, era verosímil que hubiera habido un atentado contra el hijo de un presidente. Puede ocurrir, pero no era verdad. Había sido un accidente. El abogado, se llama Rotundo de apellido, contrataba presos de una cárcel entre Ramallo y San Nicolás, creo que está, y a cambio de 5.000 pesos, que eran dólares en ese momento, les proponía dar falso testimonio, arreglaba con autoridades de la penitenciaría y los tipos decían cualquier cosa. Entonces empezaron a aparecer por los medios gente sin integridad. 5 lucas, ¿qué tengo que decir? ¿O qué tengo que hacer? Uno dijo, lo mató la Mossad, todo está registrado, tengo todo registrado los dichos. Otro dice, no, yo soy un narcotraficante peruano-colombiano y hay un tema de droga y lo mataron los narcos de no sé dónde. Otro dijo, fueron los servicios de inteligencia sirios porque el padre había ido a la guerra del Golfo. Todos contradictorios. Un chofer de un micro, que a ese también cobró, dijo que él se detuvo y que vio cómo había sido un atentado. Después se descubre por el tacómetro del micro que no se detuvo nada, que era mentira, que también había cobrado, fue procesado por falso testimonio.
Algunos de esos testigos, como eran presos, tipo de avería, después salieron y fueron muertos en hechos violentos que ellos mismos provocaron, pero no los testigos de vistas y de oídas. El hecho, los hechos, lo que demuestran, hasta ahora puede aparecer una evidencia que demuestre lo contrario, es que eso fue un atentado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno se aferra a los hechos con integridad y no para buscar audiencia, porque eso que yo llamo la noticia deseada, porque es muy atractivo la conspiración, la cosa truculenta para las audiencias, cuando uno se aferra a los hechos, la verdad puede ser menos atractiva, menos mediática inclusive, pero sin embargo es la verdad. Desde el punto de vista de la tarea de la búsqueda de información, es fundamental adecuarse a los hechos, buscarlos, indagarlos. A veces no se logra. Por ejemplo, muchas veces no se logra. ¿Por qué? Porque uno narra cuestiones de las que no es testigo directo. Los balazos en las puertas del helicóptero, muchos habían sido photoshops y algún otro, unos restos de antinomio, que es algo que pueden tener las armas de fuego. Las partes del helicóptero destruido habían sido abandonadas en un balcón, en un galpón, durante 8 meses, y ahí alguien disparó para tratar de probar los balazos. Todo eso está probado. Una patraña. Pero esos son los hechos. El problema está en que si vos haces una encuesta hoy en la opinión pública, decir qué pasó con Carlos Menem Jr., lo que lo recuerden, triunfa lo que llamo la noticia deseada. Lo mataron, fue un atentado, los balazos, los testigos muertos. Estuvo bien armada esa noticia deseada. Lo mismo ocurrió, y no los abrumo más con cosas periodísticas, por ejemplo, deben recordar el caso Ángeles Rawson. El caso Ángeles Rawson es una chica que intentaron violarla y la asesinaron por el barrio Colegiales, entre Colegiales y Palermo, por allí, estribaciones de Belgrano. La opinión pública, por razones irracionales, y la opinión pública no necesariamente se maneja con integridad, es muy manipulable. Acá voy a ser un poco crítico, ese monstruo que se denomina opinión pública. Algunos la caracterizan de ese modo, pero bueno, es todo un tema a discutir. Decidió que el asesino se llamaba Opatovsky, que era el padrastro de la chica. Lo decidió. Con apoyo de un sector del mundo de la información. Hubo uno que le decía, Opatovsky, yo te voy a esperar en la esquina, con la cámara prendida, ¿no? Y te la vas a ver conmigo, cara a cara. Antes de indagar los hechos. Es decir, estoy trazando una línea directa entre los hechos y la integridad. La integridad implica determinar los hechos, tanto para la investigación periodística como para la ciencia. Si Larrañaga hubiera dicho, che, tenés una catarata y no un melanoma, no, pues los hechos son que tengo un melanoma. Bueno, ese era el hecho, y había que hacer tal y cual cosa. Intentar hacerlo. Pues se llama ética del arquero, apunto a hacerlo. Pues sale o no sale, porque la vida es difícil. Pero apuntar es fundamental, intentar. Pero no es apuntar, es estudiar, es levantarse temprano, es estar. Ética del estar se llama. La integridad tiene que ver con la ética de estar donde hay que estar. La opinión pública había determinado que el señor Opatovsky era el asesino de su hijastra Ángeles Rawson. No era el portero, se llama Mangieri, está preso. Voy a hablar con la fiscal y me dice, ¿sabes que yo me comí lo que vos llamás la noticia deseada? Yo lo llamo a yo pensé que era Opatovsky. Digo, ¿por qué creyó eso, doctora? Y el tipo estaba nervioso, usaba una tanza de pescar y se ataba los dedos, casi le sangraban. Digo, es este. Y llamo al portero en calidad de testigo, nada. Testigo, nunca pensé. Me comí la noticia deseada. Y el portero llega a mi despacho
y dice, le quiero decir que a mí en el patrullero me torturaron. Perdón, dice, ¿por qué? Si usted viene como testigo, ¿cómo me torturaron? Y los tipos me torturaron. Y entonces Opatowski se da vuelta, le muestra la espalda, dice, fíjese lo que me hicieron. Y ella, con décadas como fiscal, ve los arañazos de una mujer defendiéndose de un intento de violación. Dice, tengo años, después fueron los forenses, ¿no? Fue el tipo. Los hechos. No era Opatowski. O sea que no ser íntegros en el caso de la búsqueda de los hechos implica para el mundo comunicacional decir mentiras. Y la mentira confunde. Narración, o lo que algunos llaman el relato. Enunciar mentiras que son muy pregnantes. Hay un matemático que se llama René Thom, utilizo el término deliberadamente pregnancia, que hace diversos análisis vinculados a partir de la conducta de los animales. Y trabaja en un concepto que él denomina vector de pregnancia. Entonces el tipo dice, ¿cuándo un tigre es más tigre? Cuando están los músculos más tensos, la mirada más aguda, las garras más... Cuando el tipo se está realizando, digamos así, como tigre. Cuando ve una presa. Es para él un vector de pregnancia, algo que lo atrae, no puede sacarle, se va a mandar. Se va a mandar porque en los animales el vector de pregnancia es instintivo. En los seres humanos, la mentira muchas veces es un vector de pregnancia. La armazón fabulosa de un relato, que implica como base una gran negación de la integridad, ¿no? Armar un relato para vender, para propagar, y funciona. Los regímenes autoritarios funcionan así. Es escindirse de los hechos y ficcionalizar otra cuestión, ¿no? El relativismo funciona así. El relativismo afirma, funciona así, es decir, las consecuencias del relativismo son ficciones contrapuestas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo contemporáneo. Por ejemplo, decir, todos los ucranianos son nazis. Yo voy a desnazificar Ucrania, dijo Putin. Vos vas a Ucrania, tenemos corresponsales en Ucrania, no son nazis. Hubo en la Segunda Guerra nazis, como había en media Europa, hoy no son nazis. Es más, el presidente es judío, pero además los tipos no son nazis. Entonces, los hechos es que son nazis que vos vas a desnazificar, no, los hechos son otros. Lo que se prohíba hay razones geoestratégicas, etc. Pero no son los hechos, porque no hay nazis. Entonces hay una falta de integridad, porque si el tipo dijera, yo voy a tomar Ucrania porque tengo salida al Mar Negro y de ahí al Mediterráneo, etcétera, que vienen a ser los hechos, y económicamente, y porque Rusia, bueno, ahí se puede discutir. Una vez que uno conoce los hechos, sí adviene, y eso sí forma parte de la integridad democrática, lo que llamamos el conflicto de las interpretaciones. El conflicto de las interpretaciones, y bueno, ahí está este hecho. Y vos podés decir, pues, el tipo invadió Ucrania porque necesita salida al Mar Negro. Y vos podés decir, estoy de acuerdo. Eso es libertad de expresión. O podés decir, es una matanza imperdonable. Pero el conflicto de las interpretaciones es a partir de los hechos. El problema está cuando sobre la base no hay hechos, hay desinformación y no existe la integridad de fundamentar los discursos, los argumentos desde las cosas mismas. Entonces ahí es un juego de fábula contra fábula, ¿no? Las fábulas, sobre todo cuando son sociales, cuando son masivas,
producen otra cuestión que rompe con toda la integridad, que es una desintegración de la integridad, que es lo que yo llamo, lo que algunos autores llaman, sobre todo un pensador alemán que se llama Sloterdijk, úteros masivos para masas infantilizadas. Un útero masivo, me compré la leyenda de que esto es así, de que esto es verde, de que, no sé, de que estos son los buenos. Y me quedo tranquilo, es un útero, me quedo en el agua tibia de la protección que me da la certeza. Pues la certeza es una fábula, ¿sabe qué? No eran los buenos. No sé si están los buenos, pero estos no eran, si vamos a los hechos. Pero el útero masivo te infantiliza y tiene otro efecto y te alucina, ¿no? Las alucinaciones, perdón. Las alucinaciones colectivas, Tratado de las alucinaciones, son más tomos que este. Es el libro más clásico. Las alucinaciones masivas son producto generan una desintegración de la integridad, como digo, y una desintegración de la mentalidad colectiva. Porque es más, una especie de narcosis colectiva, e incluso a veces de narcolepsia, de circular como zombies, ¿no? Creyendo. La creencia forma parte de una de las dimensiones de la condición humana, pero para la vida cotidiana y para la ciencia no se trata de creer. Yo puedo creer que viene un chamán y el melanoma se me borra porque el tipo hace... Sí, pero eso es la creencia. Querés creer, creí. Pero los hechos indican que te conviene ir a un cirujano, porque si no, en tanto tiempo, no sé qué ocurre. Ni quiero saberlo, Juan, pero no ocurrió porque me lo sacaste. Entonces, la creencia funciona. Por ejemplo, otro hecho. Y perdón por la referencia futbolera. Yo creo que Independiente es el equipo con más copas ganadas, el mejor equipo del mundo. Yo creo eso. Fui al Santiago Bernabéu hace un tiempo, hace 3 años, y veo que el Real Madrid ganó mucha más copa que Independiente. Acá, pero ganó más. Y de la Champions creo que va por la 13. En los hechos el Real Madrid es más copero que Independiente. Ahora, mi creencia en ese campo, en esa dimensión deportiva, pero que también puede ser la religiosa, bueno, es otro tema, es privado, es lúdico. Pero si yo tengo que ir a los hechos y la integridad en el campo de la ciencia, en el campo de la política, y en el campo comunicacional, nos obliga a ir a los hechos. Luego, confrontando con la ética relativista, que reitero y sintetizo, no se aferra a los hechos, es más, deliberadamente se desliga de los mismos e inventa teorías, en general conspirativas, fábulas, generando alucinaciones masivas que producen que sociedades vayan en dirección equivocada, porque no están arraigadas en los hechos. Frente a eso yo pongo lo que denomino una ética situacionista. Yo escribí un libro llamado La posmoralidad, entre otros. ¿Qué es la ética situacionista? Primero, tiene que estar basada en los hechos. Por eso digo, el manual a veces de instrucciones morales, el manual de ética, después nadie lo cumple, yo puedo. Es ir en situación, que no es lo mismo que el relativismo, es opuesto. El mandamiento en general dice no matarás, correcto, no matarás. Ahora, si vienen 5 tipos y van a violar a tu hija, y vos le manoteaste el arma a alguno y mataste a uno, y es diferente. O sea que incluso los mandamientos más profundos en situación deben ser estudiados. Ese estudio de la ética en situación se llama derecho. ¿Por qué pasó lo que pasó? Pero basado en los hechos y no en la retórica. La retórica está muy vinculada a la sofística. La sofística es el arte de persuadir. Pero no es
la integridad del que busca la verdad. Lo que pretende el sofista es convencer. Por eso muchos regímenes anteriormente se llamaban modelos de peitarquía. Viene de peito, que significa en griego persuadir. Tratemos de persuadir. Sí, pero no es así. ¿Sabes qué? La economía no te da lo que vos estás diciendo. Hay otro pensador que propone la peitarquía, que se llama Saul Cripp, que no tiene la más mínima popularidad. Que él dice que la peitarquía funciona con actos bautismales. Yo digo que esto es rojo, que esto es rojo, que esto es rojo, es rojo. Desde la política, dice. No tengo que hacer bautizarlo como rojo. Entonces vos decís, esto es bueno, o la inflación es de tanto, de tanto, de tanto, de tanto. El problema de la persuasión es que opera un proceso que se llama, yo lo denomino con este matemático que le cité antes, René Thom, semiofísica. La semiofísica es la física de los signos. Ustedes como médicos verán signos, todo el tiempo ven signos, ¿no? Los síntomas supongo que son signos, pero es la disciplina de ustedes que yo ignoro. Hay signos para leer, los psicólogos los observan en sus pacientes y los sociólogos en las sociedades. Los signos vos los podés distorsionar. ¿Qué es un signo? Un signo remite, yo digo, es una taza. Dentro de esta taza hay un té. Ese signo es un mapa de la realidad. Es decir, yo digo taza blanca, 8:00 de la mañana, y hay un té, verifico, hay un té. El tipo se está tomando un té, ¿no? O si no, puedo decir, lo voy a calumniar. Se está clavando un vodka a las 8 de la mañana. Y la taza es azul. Acto bautismal que por redundancia se termina imponiendo para el espectador. La semiofísica lo que explica, y esto es muy importante, es que el hecho al final se impone. Distorsionar los hechos, que el signo no remita al significado. El signo que dice esto es una taza, pero yo puedo decir esto es un teléfono, y digo esto es un teléfono. En un momento el hecho aparece, y explota además, y aparece mal. Cuando vos negás el hecho, aparece mal. Si vos me decís, mirá, flaco, tenés 25 kilos de más, debe ser más o menos lo que tengo. Y yo me persuado a mí mismo y digo, no, estoy como a los 20, peso 70, olvídate, y me convenzo a mí mismo de que peso 70, y bueno, en un momento el hecho aparecerá el colesterol, los triglicéridos y todas las cosas que ustedes saben, y aparece como una bomba, o sea, hay una erupción. La negación del signo es la negación, produce una erupción. El problema es que la negación está de moda, y que el relativismo está de moda, que la escisión del relato respecto de los hechos, algunos politólogos han dicho que produce gobernabilidad. ¿No? No diga lo que pasa, decí lo que no pasa, inventa lo que no pasa. Pero está de moda en el periodismo, y está de moda también de pronto en ciertas conductas humanas, ¿no? Ciertas conductas humanas que implican, por ejemplo, no pasa nada. Dale a la merca que no pasa nada. Yo hablé con varios toxicólogos por cuestiones periodísticas y parece que sí pasa. Ah, la merca no, sí pasa. O dale al Paco que no pasa, sí pasa. Bueno, yo voy concluyendo para abrir lugar, si las hubiera, a preguntas. La integridad es un proceso de integración a los hechos, de intento de integración a los hechos, porque no siempre se pueden detectar. Por ejemplo, Nisman. No estábamos ahí.
quién y cómo, de qué manera, a mi juicio, lo mataron. Y va a haber una discusión, va a haber noticia deseada, lo que llaman noticia deseada, distorsión de los hechos. No se puede, pero se intenta y se busca. La integración es integrarse a los hechos, desintegrarse de los hechos, rompe toda la moral, nos sumerge en un mundo de alucinaciones que en un momento se quiebra y aparecen los hechos, pero ya cuando el mal está hecho y cuando no hay vuelta atrás, porque vos vivís en un mundo alucinado e hiciste tantas cosas en contra de los hechos que no tenés cómo resolverlas. Entonces fuiste con la merca, fuiste, y un día el cuerpo te dice, y el cerebro, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, pero te comiste el hecho de que eras progres y le dabas a la merca, ¿no? O te desintegraste. Entonces esa desintegración moral, esa falta de integridad, pues una desintegración psicofísica inclusive, y en el campo social una desintegración político-social. Y ya sea lo que estamos viendo. Pero la integridad todavía permanece. Corto acá yo, Juan, si te parece, y si hubiera preguntas, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No sé si alguien tiene una pregunta. Sí, hay una pregunta acá de Rosina Pache, dice, ¿cómo integra los valores a los hechos? ¿Cómo juegan los valores tan importantes en la atención de los pacientes en la integridad? Gracias, Roxina. Bueno, el tema de los valores, claro. El valor tiene una existencia muy particular, porque los valores valen, no son cosas, es algo que vale, que parece más etéreo. Pero el valor se vuelve valioso en la medida en que funcione. En el campo de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, aunada a la investigación, a la búsqueda y a la acción en función de lo mejor. Pues este es otro tema. Para el relativismo no existe el mal o el bien. Es decir, vos operás a un tipo mal, no existe el mal y el bien. Es una teoría disparatada, porque sí existe el bien y el mal. Vos intentás resolver o no intentás resolver y hacer cualquier cosa. Intentar resolver está bien. La integración de los valores, el valor está enunciado. Tratás de sanar a tus pacientes, es un valor. Para eso sos médico. Ahora, después, la integridad exige una coherencia. Bueno, tratar de salvarlo. Pero tratar de salvarlo exige una ética que yo llamo la ética del estar, que es estar donde hay que estar. Estar donde hay que estar, porque de lo que yo desconfío también es del autoeticismo, de la mera enunciación. En el campo del periodismo pasa mucho ahora, perdón que me refiero al periodismo, pero es mi profesión, con el asunto de la virtualidad y demás. Tenés un redactor promedio, joven y demás, y busca en Google o en las redes. No, tenés que ir, tenés que estar donde hay que estar. Y no tenés que estar donde no hay que estar, que es todo el tiempo mirando Google, porque ahí no está justamente lo que está ocurriendo. Cambia enormemente la visión de las cosas cuando vos estás donde hay que estar. Y estar donde hay que estar es a veces muy simple y también muy complejo. Tenés que estar a las 8 de la mañana y tenés que estar a las 8 de la mañana. Sí, pero que ahí 4:30 de la tarde porque, en fin, no pasa nada y porque todo es relativo. Respondiendo finalmente a la pregunta, el valor se integra con la acción. La acción es lo que concreta la integración, integrar el valor a la acción, que no siempre es exitosa, ¿no? Por supuesto, podés errarle, pero si buscaste con responsabilidad en los hechos mismos, el intento es lo que vale y el valor busca integrarse con la acción. Ahí, Gustavo ahí, Borrosi levantó la mano y le activé el audio. ahí está. Gustavo.
¿Qué tal? Buen día. Bien. Mucho gusto, Miguel. Muchísimas gracias por estar esta mañana compartiendo con nosotros. Yo soy compañero de Juan de acá del servicio, cirujano, pero con otra especialidad. Y me impactó muchísimo dos ejemplos que para los que tenemos 50 años lo vivimos muy bien, que fue la relación con lo periodístico, el ejemplo que puso del hijo de Carlos Menem, y uno más reciente que fue el ejemplo de esta chiquita Ángeles. Y lo que realmente me quedé sumamente impactado asociando esto de la integridad y sin entrar en, como usted bien dijo, en una cuestión política, cómo esto de la verdad que a veces se impone desde cierta tribuna termina impactando nada más y nada menos como una entidad que es la justicia, la cual debería ser sumamente objetiva y que realmente si los cimientos de esa entidad que es la justicia se ven impactados por esta manipulación social o por la vertiente que venga, eh, ¿qué podemos esperar de acá para adelante, ¿no? Y creo que si la integridad humana no se sobrepone a esas cuestiones, realmente es algo sumamente preocupante. Entonces, la verdad que tocó dos ejemplos dispares, pero que tienen un común denominador y que para los que lo hemos vivido en carne propia, viendo lo que uno veía por la tele y viendo lo que terminó siendo, porque la sensación que yo tengo es claramente para mí lo de Carlos Menem Jr. fue un atentado y afortunadamente lo de Ángeles se terminó sabiendo que era el portero, pero toda esa manipulación, digamos, es preocupante. Entonces, ¿qué es lo que usted ve para más adelante de esto, digamos, y qué podemos esperar? Bueno, gracias Gustavo por tu reflexión. Te doy un ejemplo más también. Alfredo Yabrán fue el instigador de la muerte, los que tienen edad, de José Luis Cabezas, el fotógrafo. Yabrán ordenó que, algunos dicen apretarlo, si uno analiza los hechos da toda la impresión de que ordenó matarlo. El mito que se creó fue que Yabrán está vivo, porque un tipo poderoso no se suicida. El mito se sobrepuso a los hechos. Yo era amigo de José Luis Cabeza, muy amigo, viajé con él. Así que seguí el tema, como muchos otros, como un caso personal. Y la verdad que el tipo se suicidó. También, forenses, ADN, se suicidó. Y nosotros sabíamos que venía mal porque el abogado de Cabezas, doctor Pelicori, decía, no sé que este tipo está quebrado, se está llorando todo el tiempo, dice barbaridad. Se suicidó. Ahí la justicia termina actuando bien. Pero respecto a la justicia, que es el punto central de tu apreciación, la justicia en la Argentina está, en buena medida, lo sabemos, no digo nada nuevo, colonizada por la política, por dineros mal habidos y por patrañas espantosas, también por servicios de inteligencia, por patrañas espantosas que nos inducen a pensar muy desdichadamente que hay hechos que no se van a terminar sabiendo nunca. Pero también, para que el panorama no sea negro, también hay jueces que son honestos. El juez Villafuerte Russo, que investiga el caso de Carlos Menem Jr., el tipo actuó bien, para dar un caso. Ahí hay una confrontación, digamos así, entre la deshonestidad, la permeabilidad de la justicia frente a la presión política y muchas veces de la opinión pública, al dinero que va y viene, a los lobistas. Es terrible. Tenemos hechos atroces. La AMIA nunca se va, fue en 1994, ya está ahora. Ahí hay impunidad. ¿Cuál es el mensaje de la impunidad? Puedes hacer cualquiera. Puedes explotar, ir por la calle y tirar
Mira, yo cubrí, Gustavo, me pasó lo siguiente, una cosa así, providencial, te diría. Yo tenía una reunión en 1992, mirá cuando hablo, ¿no? En la Embajada de Israel la mañana en que explota la bomba. Hablaba un intelectual que se llamaba Víctor Jarel, y yo trabajaba en la sección política internacional de la revista Noticias y conocía a los jefes de prensa de muchas embajadas. Ese día conocía y conozco, pues sobrevivió al jefe de prensa de la Embajada de Israel, se llama Jorge Cohen. Este tipo, Cohen, me llama y dice, mira, viene un tipo, por ahí te interesa. Y dice, no fui, estuve ocupado a la mañana, qué sé yo, me olvidé en un momento. Estaba como llegando tardísimo para pedirle disculpas a Cohen, qué sé yo. Explotó el mundo. Voy corriendo. Igualmente, si yo hubiera asistido a la conferencia, habría terminado antes, por eso no es personal. Nadie de los que asistió a esa conferencia murió. Entonces, y aparece Cohen todo ensangrentado, muy choqueado, me dice, viste que no pasó nada, por suerte, se había caído el mundo encima, quedó muy choqueado, incluso no se acordaba del hecho. Después apareció una foto de él abrazado conmigo, no lo podía creer, pero al margen de eso. Y cuando yo llego, observo un inmenso boquete en la puerta de la embajada, un motor incrustado, llegué a los 3 minutos, un motor incrustado en un edificio de enfrente y el boquete inmenso de la evidencia de un ataque con un vehículo suicida. Parte de la justicia afirmó que fue un autoatentado. Primero, hay un filósofo que se llama Ockham, Nicolás de Ockham, siglo XIV. Él decía, entre dos teorías, en general la más simple es la que mejor funciona. Es raro, no es muy simple pensar que unas personas van a suicidarse más a sí mismas tirando una bomba adentro. Y además uno vio los hechos, fue un atentado suicida. Ahora, impunidad total. ¿Quién fue? ¿Dónde están? Impunidad. Con la AMIA lo mismo, impunidad, pero no solo con la AMIA, con Nisman, impunidad. Ya lo sabemos todo esto. El otro día, sin bajar demasiado al barro, sobrevuelo el barro, el juez Bento de Mendoza, que es un juez federal, el tipo tiene como 15 causas, procesado por enriquecimiento ilícito, se iba a Las Vegas con toda la familia, tiene una flota de autos de no sé cuánto, y el tipo se presenta con total impunidad para ser ascendido en su cargo para ir a un concurso. Bueno, la justicia lo frenó. Entonces digo, respecto a la justicia, vos tenés un tipo como el juez Bento, o como fue Ollarvide, ¿no? Recordamos a Ollarvide, y que quiero contar algo también al respecto. Y tenés otros que pugnan por hacer justicia. Va y viene la cosa. Ahora se estaría reconstruyendo el Consejo de la Magistratura, que es algo muy importante. Es una pulseada entre los íntegros y los desintegrados. Hay un libro de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados. Pero lo utiliza en otro sentido el término. Pero acá podemos parafrasear a Humberto Eco y decir, están los íntegros o los que intentan ser íntegros, pues nadie es íntegro del todo, y los desintegrados que buscan ser desintegrados. Cobrar, chorear, ¿no? Mentir. Imagínate caer en manos por alguna razón, de un juez de esto, que van por la plata. ¿En qué momento estamos y qué espero para que uno podría profetizar? Profetizar en la Argentina es casi imposible, en un punto de inflexión. O agarramos para el lado de los desintegrados o agarramos para el lado de los íntegros. ¿Los íntegros son totalmente íntegros? Claro que no. Pero hay quienes intentan ser íntegros en el campo de la justicia, los hay. Y hay algunos signos de que esa lucha está presente, de que no han sido derrotados. En general viene triunfando la impunidad. Y por eso también estamos como estamos, porque los desintegrados tienen fuerza, tienen cajas, tienen con qué, tientan, ¿no?
pero hay una resistencia frente a la desintegración. Veremos qué ocurre, estamos en ese punto de inflexión. El panorama es mitad y mitad. Un poco triste. Muchas gracias, Miguel. No, muchas gracias a vos, Gustavo. Le doy la palabra al doctor Sánchez. Carlos Bacal. Miguel, muchas gracias por la charla. Mi pregunta venía con el tema del relativismo. A veces cuando hablo con mis hijos que ya están más grandes o los amigos de ellos, es como que es difícil entrar en una charla porque para ellos todo es relativo y muchas veces cuando uno quiere marcar algún tipo de borde o algún tipo de límite también es relativo. ¿Esto es una cosa generacional o es una cosa que este relativismo vino para quedarse y uno que habrá que adaptarse, que uno entiende que por cierto momento el relativismo desafía por ahí estructuras más rígidas que podamos llegar a tener, pero la verdad que es bastante difícil como educar o acompañar con este relativismo que a veces se hace como muy, muy extremo. Y gracias también por lo que decís. El relativismo es una enfermedad complejísima, porque es muy atractivo, porque ofrece la sensación de omnipotencia de la falta de límites, que es todo vale, hace cualquiera que todo vale, ¿no? Por eso la confrontación argumental, a veces yo creo que la historia del pensamiento ayuda para confrontar con esto. Tiene milenios, pero se ha expandido de manera notable por múltiples razones. Por múltiples razones. Una tiene que ver con las redes sociales, que tienen muchas cosas muy buenas, en donde la división verdadero-falso no existe. Importan los clics, ¿no? Cuánto, o esa búsqueda de reconocimiento, cuántos likes tenés, poner cualquier cosa, no importa si es verdadero o falso. La confrontación con el relativismo es algo así como, para mí, como la madre de todas las batallas en cada disciplina. Por momentos la argumentación es simple, ustedes como médicos, digamos, vos no le das no sé, un remedio, no es lo mismo, no sé qué, ¿no? Una aspirina que la del tizón, así que se llama así. No es lo mismo. Las cosas no es todo lo mismo. Yo creo que hay que ir a los ejemplos concretos y mostrar el mal que produce lo relativo, porque lo relativo, si el relativismo es verdad, todo está permitido. Entonces, que, por ejemplo, yo digo, las violaciones masivas están permitidas, si todo es relativo. Doy un ejemplo teórico más, pero no quiero confundir. Hay algo que se llama hecho atómico en filosofía. ¿Qué es el hecho atómico? El hecho atómico es despojate de tus prejuicios, de tus creencias. ¿A vos te gusta más el Club Atlético Independiente? Olvídate por un momento. Andá al hecho atómico y ahí al hecho puro, ¿quién tiene más copas? ¿Quién tiene más campeonatos? Ahí vas a ver qué es verdad y qué es falso, ¿no? Ahora, son métodos para tratar de arribar a los hechos, porque si yo voy ya con el prejuicio, por ejemplo en el caso de Jabrán, de que un tipo poderoso no se suicida, no, despojate, vamos a analizar los hechos. Fue a tal lugar, hay huella, hay una cámara, está el balazo fue en el paladar, etcétera, de testigos del cadáver. Bueno, olvídate del prejuicio. El prejuicio te aleja de los hechos y te aleja de lo relativo. Además, no es lo mismo si el tipo está vivo o está muerto. Esta es otra cuestión. Tiene consecuencias, en general nefastas, el relativismo. Ahora bien, yo también tengo hijos de diversas edades y por supuesto es una tarea difícil. Lo mejor es ejemplificar con hechos, si es que funciona. Yo no digo que esto sea fácil, pero ejemplificar con hechos. ¿Sabes qué? Mi hija está empezando a manejar y a veces cree que todo es relativo. Cruzar el semáforo en rojo. Andar 9 de julio y corriente y cruzarlo en rojo. No es relativo.
Si lo cruzás cuando está en rojo y vos pasás derecho viejo, porque todo es relativo, no es relativo. Probablemente alguno te la ponga, ¿no? Entonces, hay incluso reglas simples que no son relativas, que tienen que ver con un estar integrado justamente a una sociedad y con cumplirlas. Pero vivimos un tiempo difícil. Sí. Si quiere hablar, doy la palabra al doctor Baccaro. Habla Carlos Baccaro, están al servicio, gracias por su tiempo. Aclarando de que yo vivo, como todo el mundo, sufriendo los piquetes, en contra de los piquetes, en contra de un montón de cosas que se generan, sobre todo hoy en día. Y volviendo al tema del relativismo, que usted decía que yo de pronto malinterpreté inicialmente. Hay cosas que realmente son relativas. Por ejemplo, lo que usted decía, lo del clítoris. Seguramente esa cultura que lo hacen no lo hacen por mal, por lo que nosotros consideramos que es malo, sino que lo hacen por una creencia que a ellos los hace sentir moralmente íntegros. Entonces, bajando a la situación argentina o de cualquier país en desarrollo, yo recuerdo un cuento de Quino que estaba dibujado, en donde había dos bebés que uno nacía en un lugar con plata y otro sin plata, y a lo largo de la vida, el que había nacido con plata había ido a la facultad y terminaba en un sin, y el que había nacido pobre había pasado un montón de vicisitudes y estaba arriba de un camión protestando, y el tipo de la denuncia, la reflexión que hacía, que en qué mundo vivimos, como quejándose de eso. Y es un poco lo que yo creo que a veces vemos a la gente que tuvimos la suerte de estar bien donde estamos ahora. Entonces, ese relativismo, pues la gente, uno vive de nuevo contra los piquetes, pero también a veces se entiende que si la gente no corta la calle, los gobiernos no lo escuchan y nosotros que estamos en otra situación no los vemos. Entonces, ese relativismo que yo también creo que está mal, porque como usted dice, debemos respetarnos todo, a mí a veces que me cuesta saber cuándo ponerme, de qué lado ponerme, ¿no? Del lado de la limusín o del lado del colectivo, que seguramente hay gente que está pagada para estar allá arriba y hay gente que la está pasando mal y está arriba por ese motivo. ¿Cuál sería la visión suya? Le agradezco mucho, doctor, esta pregunta porque me interesa mucho. Una cosa es que efectivamente hay muchas cosas que son relativas, pero yo hablo del relativismo, que es la exacerbación de lo relativo para realizar cualquier cosa. Respecto de la gente que corta las calles, yo cubro las manifestaciones, voy con los alumnos de la maestría de la Universidad de San Andrés y Clarín, trato de ir. Y yo ahí tengo una opinión, que justamente es la ética en situación. A mí no me gusta cuando se prejuzga, voy a dar un ejemplo también, a la gente que está ahí caminando. Voy hace poco, ahora 3 semanas, todos los días hay algún piquete, hace un par de miércoles. Voy a 9 de julio, voy con los alumnos, con los pibes, che, hagamos preguntas sin despreciar a nadie. Y yo le pregunto a una señora, pero viene. Señora, ¿por qué vino? ¿Cómo por qué vine, muchacho? 12.000 pesos. Yo no la juzgo en absoluto. 12 lucas, ¿no tenés para comer? Pero eso es estar en situación para comprender. Yo no te juzgo. Yo juzgo a los gerentes que de las 12 lucas que te dieron a vos se quedaron con 10 veces más cada uno de ellos. Eso triste. Pero me voy a la situación. Yo no digo, el tema del mérito, por supuesto que hay una meritocracia, que hay que estudiar, que hay que levantarse a la madrugada, por supuesto, y es cierto también que hay condicionamientos que van en contra de eso y que si un tipo le tocó nacer en la Villa 1114 le va a resultar mucho más difícil. Pero hay que analizar cada caso. Y a eso yo lo llamo situacionismo. Después comprendo que hay situaciones relativas. Respecto a la ablación del clítoris, hay un modelo ético que es: vos no deberías realizar ninguna acción que le reste al otro posibilidades sin la anuencia del mismo. Bueno, podés
quitarle el clítoris a una persona para quitarle su sexualidad de por vida sin su anuencia. Pero bueno, se puede fundamentar como que eso. Otra cosa es que vos usés pollera de determinado color, porque eso es relativo, sí. Pero el problema es el relativismo, que todo vale. Pues si todo vale, todo vale. Todo vale. Por ejemplo, si viene un tipo acá y me compré un chumbo nuevo, voy a probar con este que lo veo de la ventana. No vale. No es relativo, no es que al tipo le gusta jugar con las armas y va al tiro federal, que eso es correcto. No, hay un límite que es el hecho, ¿no? Ahora, respecto de la situación, yo lo que propongo es no prejuzgar. A mí la respuesta de esa mujer me pareció honesta, porque cuando me dijo eso, y yo vi cómo estaba vestida, y vi, miren, en esa cobertura, es la pobre gente que es manipulada, pero que yo no digo que los pobres, lo que no quiero, y lo digo muchas veces en los medios, ojo, los pobres no son los culpables de la pobreza, por lo menos la mayoría de ellos. Pero sí hay una manipulación y hay un gravísimo problema de expansión del Estado. Hacemos una nota con los muchachos de la maestría al que vende panchos en la Plaza Constitución. Entonces el tipo nos dice, digo, ¿cómo es el tema cuando están las marchas? Compran pancho. El pancho vale 200 o 250. Y vos sabés, me dice el tipo, que los billetes vienen todos con la numeración seguida, progresiva, o sea, guita que vino emitida y la reparten. Ahí hay un problema. Ahora, el tipo que recibe la plata y se compra 4 panchos, bueno, tiene para comer. Si estuviera en la casa no tenía para comer, yo no lo juzgo porque me pongo en situación. En todo caso, no lo prejuzgo, hay que ver caso por caso. Hay que ver caso por caso. Pero efectivamente, ahí hay un tema, por eso yo digo la ética del estar. También existe un mérito y también un demérito. Y el mérito debe valorarse y premiarse, por lo menos idealmente debería premiarse, pero también afirmo que no toda prosperidad es producto de la meritocracia. No toda persona, porque está en excelentes condiciones económicas, pues lo ha merecido, porque lo ha trabajado. Veamos a muchos de nuestros políticos. Entonces, no confundir prosperidad con mérito. Es más, hay muchísimas actividades que han exigido un enorme esfuerzo de las personas que no son reconocidas como corresponde. Por eso digo ética en situación, que es tratar de estar y de comprender en la medida de lo posible los casos. Es una ética de los casos, caso por caso. Gracias. Ahí pidieron la palabra el doctor Asler y el doctor Sunjojian, cualquiera de los dos que quiera hablar. Hola. Hola. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias, la verdad que un placer escucharlo, lo escucho siempre y es un placer. En relación a un poco lo que venía hablando de los desintegrados y los íntegros y del relativismo en aumento, digamos, a mí me gustaría saber cuál es su opinión, porque el futuro está bastante vinculado a estos temas, pero estos temas están directamente vinculados a la educación. Y la verdad es que la batalla para mí está un poco perdida ya, ¿no? Porque para pensar en el relativismo de verdad, o para pensar que está vinculado a los valores también, ¿no? El relativismo. Y pensar en que si los íntegros tengamos éxito en esta batalla, si no cambia la educación, me parece que estamos perdidos. Me gustaría saber su opinión en relación a eso. Muchas gracias, es el tema. Algunos de ustedes seguramente lo saben. Hay una baja en el promedio de inicio en la drogadicción en el conurbano, que uno debe cruzar con otro dato, que es el abandono escolar, la deserción, sobre todo durante la pandemia. Quedaron fuera de la escuela.
centenares de miles se iniciaron antes en la droga. El otro día me decía, es terrible. Es decir, es terrible. La educación fue abandonada por razones políticas, en buena medida, o postergada, o objeto de relatos diversos, y el negocio del Paco, me decía un periodista de Rosario, Roberto Caferra, me decía, ¿sabe cuánto cobra un pibe de 14 años? Un kiosco, un pibe, distribuyendo Paco, Merca, lo que fuera en Rosario. En Rosario, en este año ya hubo, creo que, por lo menos 90 asesinatos por ese motivo, entre carteles diversos. Tiene que ver con la educación. ¿Sabe cuánto cobra un pibe de 14 años? ¿Cuánto factura, mejor dicho? Porque después tiene que repartir. Son 50.000 pesos por día. Entonces, frente a la educación, 50.000 por día. Un pibito. Pibito está muy difícil la recuperación. Fuera de la escuela, sin educación, le ofrecieron un negocio, imagínate. Uno, en la organización y todo lo que se juega allí. Me decía Roberto Caferra, que es un experto en el tema, como otros periodistas de Rosario, me decía, esa batalla está perdida. Un poco lo que decía usted recién. Está perdida. Es decir, la batalla contra la educación está... Hay una tragedia educativa, como dice Jaime Echeverri, que además es colega de ustedes. Y la hay. También hay, porque yo mismo soy docente y provengo de una familia docente, etc. También hay quienes resisten. ¿Cómo va la pulseada? Se está perdiendo porque la política la ha postergado, porque ha sustituido en buena medida, no en toda medida, educación por adoctrinamiento. La crisis es fuertísima. ¿Es terminal? Yo diría no es terminal. Y les voy a dar un ejemplo, porque prefiero dar ejemplos. Ustedes son egresados universitarios. Ustedes estudiaron y ustedes están trabajando todos los días. Entonces la educación existió. ¿Sigue existiendo? ¿Hay médicos que se están formando? Sigue existiendo. Claro que sigue existiendo. La educación primaria y secundaria está en crisis, está en alta crisis. Pero el apocalipsis no llegó todavía. Acá nos estamos jugando todos el futuro, ¿no? Cada docente, cada tipo que está frente a un aula. Tener los adoctrinadores, la militancia de la antiescolaridad, un militante de la provincia de Chubut escribió una columna al respecto. Dijo hace unos meses, ahora no recuerdo el apellido, dijo, la lucha política, la militancia es más importante que saber la raíz cuadrada. Es un disparate, si vos no sabés la raíz cuadrada, es decir, no sabés nada, no podés entender el teorema de Pitágoras, no entendés ¿no? El teorema de Tales, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de los catetos, porque si vos no entendés la raíz cuadrada, no entendés la potencia, ¿no? Que es la multiplicación de un número por sí mismo, ¿no? O sea, no funciona si vos no sabés. ¿Quién dijo que la lucha en la calle es superior a la raíz cuadrada? Es un error fundamental. Es fundamental. Es más, si vos querés resolver, atenuar la desigualdad, tenés que conocer la raíz cuadrada y todo lo demás, tenés que saber química, física, matemática. Por eso el otro día, también es que lo escribí en Clarín porque me pareció terrible, en Morón dan unas instrucciones para iniciarte en la droga. Morón no es un lugar menor, es crucial en el Gran Buenos Aires, por cantidad de habitantes. Entonces, unos tipos tuvieron la idea de decir, querés iniciarte, andá despacito. Pero, ¿por qué no hicieron un video para ver cómo te iniciás en la matemática, en la física, en la astronomía o en la historia? Bueno, ¿cómo está este país? Estamos en este país y estamos en esa puja, ¿no? Ahora, ¿hubo reacción frente a ese folleto? La hubo. Hubo un gran repudio. ¿El folleto existió? También existió. O sea que la resistencia existe. Y esa falta total de integridad, y la falta total de integridad está muy vinculada a la ignorancia.
hablando de educación. Porque la escuela justamente es un factor integrador de las personas en la sociedad, ¿no? De la convivencia, de la integración a los saberes, ¿cierto? Y parcialmente han intentado desintegrarla, sustituyendo unas militancias que a veces son necesarias, yo no digo pero sustituyendo una militancia además rentada, por eso digo la información, sí, vos decías que cerrar la escuela, pero ¿cuánto cobras vos? Por derecha y por izquierda, porque yo soy periodista y lo sé. Ah, cobras tanto. Ahora voy entendiendo más por qué decís cualquier cosa. Pero bueno, no quiero meterme en un barro demasiado espeso. El doctor Sunjo había pedido la palabra, no sé si sigue conectado o no. Sí, sí, claro, estoy conectado. Bueno, primero, muchísimas gracias por favorecer también este momento de reflexión, que a veces uno por lo urgente deja las cosas de lado que son más importantes, ¿no? La verdad que me pareció curioso cómo derivó la discusión, ¿no? Porque el título de la charla era Integridad, y terminamos hablando por ahí de una de sus formas contrarias, que sería el relativismo, ¿no? Sí. Y usted dijo muy bien que el relativismo parece estar de moda, y creo que sí, porque una de sus formas por ahí contrarias al relativismo sería el deber ser, ¿no? Y el deber ser parece más asociado más con un dogmatismo. El dogmatismo con la rigidez es fascista, es conservadora, es reaccionaria. Sin embargo, el relativismo denota por ahí fantasiosamente que se asocia más con la flexibilidad, ¿no? Flexibilidad de juventud, es voluntad de cambio, de adaptación. Entonces, creo que ese es uno de los motivos por los cuales el relativismo está más de moda que el deber ser, ¿no? O su forma contraria. Y a mí me parece que es muy difícil, digamos, entrar en el plano racional para oponerse al relativismo, porque creo que quienes usan el relativismo como dogma, que podría sonar hasta contradictorio, no admiten, digamos, argumentos racionales para, digamos, para ni siquiera cuestionar, ¿no? Sus postulados. Entonces, me parece que es casi como una religión, el relativismo, y entonces hablarle a uno desde la posición científica a alguien que está hablando desde la posición religiosa es prácticamente imposible. Es como querer demostrar científicamente la existencia de Dios, ¿no? Para alguien que cree en Dios. Entonces mi pregunta es, para no hacerla demasiado larga, digamos, considerando que parecería que hay como dos planos opuestos, decirle, por ejemplo, a Putin que los ucranianos no son nazis, y argumentarle, no, pero ¿cómo? Si el presidente ucraniano es judío, ¿cómo va a ser nazi? Bueno, la contraargumentación es, no, pero Hitler también tenía, ¿no? Digamos, para traerlo a la actividad, sangre de nazi y tranquilamente Hitler fue Hitler. O sea que parecería que los argumentos racionales no penetran la coraza del relativismo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se desbarata el relativismo? O sea, ¿cuál es el plano en el que hay que entrar para poder desbaratar el relativismo? Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Todo impecablemente expresado y estoy de acuerdo. Y hay un punto que comparto que es esto, el relativismo análogo a una superstición, que todos los puntos los comparto, o a una religión en donde es muy difícil la discusión. Yo recuerdo quizás algunos de ustedes, y lo deben recordar mejor que yo, el caso Semmelweis. El caso Semmelweis en el Hospital General de Viena, había unas personas, mujeres que habían parido,
había dos salas, la sala A y la sala B, quizá muchos lo conocen, nosotros lo estudiamos en filosofía de la ciencia. Las de la sala B se morían, un 20% de las parturientas morían, estamos hablando de comienzo del siglo XIX. La de la sala E, la mortalidad era la normal, digamos, ¿no? Entonces, hubo una investigación. Y la investigación partía de la superstición. Algunos afirmaban que la sala B, en la que había mayor mortandad, había estado maldecida, mal de ojo, no sé. Y esto está todo documentado. Hubo unos el grupo de médicos en ese momento, que afirmaron que pasaba un cura a la noche tocando una campanita y que el tipo realmente tenía un aspecto tétrico y pasaba por la sala B y no por la sala A, y que esto evidentemente producía un efecto mortal en la parturienta y se morían. Y apareció un médico muy joven, que se llama Ignaz Semmelweis, era húngaro, pero apareció en Viena, hacer una especie de residencia, y utilizó lo que se llama el método de la concordancia y la diferencia, que es un método de filósofo, que es John Stuart Mill. Veamos en qué concuerda y en qué difiere. Bueno, difiere en que la de la sala B se muere un porcentaje mucho mayor. Está bien, el cura pasa por una y no pasa por la otra, pero no podemos inferir, no hay manera de inferir. Y Semmelweis descubre que los médicos, perdón, si yo cometo errores médicos, es a modo de ejemplo lo que estoy diciendo. Los médicos de la sala B venían de la morgue y de tocar materia cadavérica, y palpaban a las parturientas. Y en la sala A no venían de tocar materia cadavérica. Entonces, imaginen la revolución. A Semmelweis lo calificaron de loco, lo expulsaron, el tipo se murió en un manicomio. Semmelweis tenía razón. Esto en función de lo difícil que es luchar contra la superstición, la creencia. Semmelweis dijo, hay que lavarse las manos con una solución de tal y cual cosa, y esto va a bajar, y bajó. Pero prima facie, y descubre, porque además me imagino que unos seres invisibles, no sé, ustedes sabrán, bacterias o qué son en los muertos, no se veían, pero producían esas muertes. El tipo lo que no estaba loco. O sea que a veces el científico, para no hablar de Galileo y lo demás, lucha, el científico y la mentalidad científica, lucha contra una corriente abrumadora de ignorancia, de religiosidad en este sentido, de superstición, de prejuicio, y es durísima la lucha, pero al final Semmelweis tenía razón. Y descubren, no sé cómo denominan, las razones, bueno, de la fiebre puerperal, creo que se llamaba. Es un caso paradigmático en la historia de la ciencia que los científicos saben explicar mejor. Es una lucha terrible, la lucha de la razón científica, de la racionalidad, frente a esto que se vende, por eso sí, lo de la moda, como más democrático. Pues yo daba el ejemplo de Kant, que el tipo dijo, si debo, luego puedo. Yo le tengo que decir gracias a ustedes. Yo me voy a morir en 5 minutos, la verdad, pero debo, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer? Tanto en el campo de las ciencias, como la de ustedes, como en todas las ciencias, como en el periodismo que yo practico en la medida de lo posible, ¿no? Los periodistas también luchamos, ¿verdad? Les voy a un ejemplo, no los voy a abrumar. Bueno, lo íntegro es insistir en la investigación y en la búsqueda de los hechos mismos, el valor de los hechos mismos. Es lo único que nos salvará de esas devociones irracionales. ¿Nos salvará? Hay un avance tremendo del relativismo, yo no sé si nos salvará, pero si algo nos salva es eso. En el periodismo tenés el tema
de que los diarios van migrando a Internet, ¿no? Cada vez hay más lectores. No hay nadie mayor de 40 años, nadie, que lea el diario en papel. Menor de 40 años. O sea, nadie menor de 40 años lee el diario en papel, estadísticamente, habrá algunos. Se lee en Internet. En Internet se mide por clics. Hay un sistema que mide, que en este momento yo tengo acceso a un medidor de Clarín que sé cuántas personas están leyendo cada nota. Y el clic implica la monetización. Cuanto más clic tenés, más avisadores tenés. En un momento de gran crisis. Entonces, si yo pongo una nota que contradiga la superstición de la opinión pública, probablemente tenga menos clics. Y es una lucha entre el tipo que te dice, poner el cuerpo descuartizado de la piba esa. ¿Se acuerdan del caso de Jamín de Gracia? Una pobre piba que la apareció muerta y algunos medios la publicaron desnuda. Poné foto de la piba, tenés más clics, seguro que tenés más clics. Pero no es íntegro. ¿Por qué no es íntegro? Un tipo me discutía, ¿por qué yo no puedo poner la foto de un muerto? Porque no le pediste permiso al muerto. Digo. Estás mostrando la foto de una piba que era una modelo, déjate, para tener más clic. Y está la familia destrozada. Ahí hay una integridad también. No debes. Además no le pediste permiso. No tenés la anuencia del otro. Bueno, o sea que ocurre en todas partes. El relativismo de los clics y de monetizar a cualquier costo. Eso es una lucha muy fuerte. O de dar la noticia deseada. La noticia deseada, lo que yo digo, que mitologías que se arman sin fundamento, ¿qué querés? ¿Vos qué querés? ¿Que lo mataron, que fue un atentado? Te lo doy, porque voy a tener más clics. No. Bueno, en todos los planos. Por eso, esto es algo profundo. Yo sinceramente creo, no porque estoy hablando con científicos, yo estudié mucho, me interesó siempre la filosofía de la ciencia, que la ciencia en el buen sentido nos salva y nos salva realmente. Es decir, el COVID. Flaco, en un año sacaron unas vacunas que lo pararon. A ver, ¿quién te salvó? ¿Quién te salvó? El chamán de no sé dónde. Vamos a los hechos, ¿no? Es así, hubo algo, produjo tal cantidad de muertes. Después está la política, la manipulación, demoraron. ¿No? Pero lo que nos salvó es eso. ¿Y cómo funcionó eso? Bueno, es un comercio, nos salvó. Porque es la ciencia, porque hay unas personas que estaban estudiando este asunto. Bueno, es el estudio, es la educación y es la búsqueda de los hechos mismos lo que define la integridad. Y lo que define, lo que yo denomino en este caso relativismo, es la levedad. Todo es leve. ¿Sabes qué? No es leve por ahí. Descubrir cómo, no sé, hacer un trasplante de corazón, ¿no? De riñón. ¿No? ¿Quién te salva? Si no te funciona el riñón. ¿Quién te va a salvar? Y es complicado, es complicadísimo. Ustedes lo saben mejor que nadie. Sí, pero te salvó la ciencia. El caso de la medicina es el más asequible para dar estos ejemplos. Pues está lleno de casos. Está lleno de un ingeniero que te hace un puente para que vos cruces el río y mejore tu calidad de vida. Pero es una lucha, sobre todo cuando se celebra tanto la ignorancia. Veamos el nivel de muchas personas, porque yo no bajo al barro acá, de muchas personas que tienen cargos dirigenciales, veamos el nivel. ¿No? Y esa ignorancia realmente tiene efectos nefastos. La ignorancia es efectivamente la madre de todos los males. Sí. La palabra al doctor Pecol. Miguel, muchas gracias. Soy el jefe del servicio de cirugía. Soy un sesentón, así que me sirvió muchísimo para reflexionar y me impactaste que sin mostrar ninguna diapositiva me hiciste pensar muchísimo. Y pensaba en este momento que qué difícil está la situación, que tenemos que volver a las definiciones y decir que integridad es simplemente hacer las cosas bien.
Cuando uno supone, hoy tenemos que aplaudir que las cosas se hacen bien y ver cómo contenemos las cosas que hacen mal. Cuando los que tuvimos una educación prusiana, hacer las cosas bien era lo que correspondía. Era así de simple. Entonces, con los ejemplos que diste, sin lugar a duda, nadie está exento de esta situación de una falta de integridad. Seamos un grupo de 10 cirujanos que tenemos que discutir algo, o un país de 42 millones de habitantes que estamos todos sometidos a este relativismo que vos comentás. Entonces, mi pregunta es muy concreta y para aprender, porque uno que conduce grupos humanos tiene que tener rapidez en la toma de decisiones y en evaluaciones. Entonces, vos con el cargo que tenés en el manejo de la generación de información, ¿qué estrategia o qué algoritmo tenés para lo que te están presentando, vos rápidamente puedas evaluar dónde estamos parados, cuán veraz es el relato que te están trayendo? Bueno, gracias, doctor, por la pregunta. Mi cargo exacto es presidente del Consejo Superior de la Maestría de Clarín y la Universidad de San Andrés. Pero doy una clase que se llama precisamente Ética Periodística. Y digo, el primer mandamiento de la ética periodística es hacer periodismo. Porque si no, estoy hablando del caso del periodismo, ¿no? Criticamos a los medios, qué sé yo. Sí, pibe, pero un amigo, un hermano, hijo hermano, diría yo, Gonzalo Sánchez, está en Ucrania ahora. Digo, vamos a llamar a Gonzalo. 2 veces. Fue a Ucrania, volvió y dijo, Gonzalo, 40 años, sí, hay que volver. Es una decisión mandada en este momento, la crisis, la inversión, etc. Hay que volver. ¿Por qué hay que volver? Porque entró en una etapa decisiva de la guerra, explicó. Tiene un hijo, Gonza, 6, 7 años. Digo, Gonza y Teo, el hijo, se me desgarra el corazón, pero hay que volver. Gonzalo Sánchez es íntegro. Entonces yo le digo a los alumnos, la crítica mediática es fundamental, correcto, pero vamos a hacer periodismo, a ver cómo es hacerlo, a ver cómo estar en el terreno. Porque si no, ahí hay otra forma también de la levedad, que es una de las manifestaciones del relativismo. Yo te critico, sí, pero ¿sabes lo que es? Vamos a cubrir la marcha, subite a un tren, fíjate cómo se viaja, andá y conocé a la gente. Esa es mi estrategia. Vamos a ver las dificultades de la acción. Profe, el teléfono no tengo señal, ¿viste? Está complicado. Ahora vos lo tenés que mandar ya la información, porque si no la saca la nación y tenés que sacarla ya. ¿Cómo haces? Fíjate, resolvelo. Pedir el teléfono, no sé. La resolución, así como ustedes, me imagino, tantas veces en una operación, che, lo conocés, se le paró el corazón, no sé, y hay que resolver. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace un médico? Que se da vuelta y dice, me voy a tomar un café. No, pero el tipo, estoy mirando el electro y no sé qué, sí, bueno, pero ¿sabe qué? Tengo mucha ganas de un café. No, entonces, es hacer. Ahora, en esto no quiero complicar con una abstracción, pero Aristóteles decía que hay algo que se llama nous, que es una intuición, que aún uno sabe qué es lo que hay que hacer, solo que puede decidir no hacerlo y desintegrarse. Uno sabe, por una intuición, o sea que el bien y el mal, que Aristóteles escribió la ética Nicómaco, que es una ética, Nicómaco era su hijo. Después Sabater escribió la ética para Amador, que también es su hijo, más contemporáneo. Y intuitivamente, por algo profundo, que es una especie de conciencia moral, uno sabe lo que hay que hacer. Y trata de hacerlo si es íntegro. Y si no se desintegra, se desentiende, que se muera. Yo tengo ganas de tomar un café. Bueno, el terreno, yo creo que la acción, por supuesto eran todos los elementos teóricos que hay que generar, para que dar a quienes estudian, por supuesto, pero la acción es fundamental en la formación, en el caso que me toca a mí, de los periodistas, ¿no? Y esa inteligencia, yo le preguntaba a Gonzalo, Aristóteles da diversas acepciones de ética, una se llama frónesis,
Hay una ética de la inteligencia abstracta, no quiero entrar en esos vericuetos. La frónesis es, ¿cómo llego de acá a Bahía Blanca? Yo sé, el tipo que sabe hacer cosas. Bueno, ese es íntegro. Llamás a un plomero, ¿usted sabe arreglar la canilla? Mire, sí, yo sé. Y otro plomero te cobró y no sabe. Entonces, te cobró y no te la arregló, no sabe. Uno es íntegro y el otro no es íntegro. La frónesis es el que sabe cómo hacer las cosas y las hace, o intenta hacerlas, porque naturalmente hay imponderables. Entonces le digo a Gonza, hablo habitualmente, a Gonzalo Sánchez, está en Ucrania. Gonza, vos, escúchame, ¿tenés miedo? Se lo digo más en criollo. Me dice, ¿cómo tengo miedo? Estoy muerto de miedo, pero yo tengo que estar acá. ¿Por qué? Entonces hablo mucho con él, porque digo, antes de partir digo, ¿y por qué vas de vuelta? Porque tenemos que estar donde están cambiando las cosas, eso es el periodismo. Donde algo está cambiando hay que estar. Miguel me decía, me voy, y se fue. Bueno, es íntegro, corre peligro, por supuesto, podría estar acá. Nadie lo hubiera obligado a ir. Es más, si querés tener clics, hay muchas otras maneras de hacerlo, de lograrlo, incluso de ganar más dinero. Pero dijo, para citar un caso de un periodista que es íntegro, con bajo perfil, si va por la calle no lo conocen. No, bueno, se la está bancando, tiene miedo, está muerto de miedo, extraña al hijo, dice, me manda mi mujer un video del pibe jugando la pelota con la camiseta de Boca, que quiero matar, Miguel me dice. Bueno, volvé, bueno, sí, pero antes voy a ir a Odessa, ayer estaba en Odessa, bombardearon el aeropuerto. Bueno, es íntegro. Esos valores de personas conocidas y no conocidas son esos valores en acto son los que nos pueden salvar. Así que yo enseño eso. Primer clase de este año, en este cuatrimestre, con los alumnos de ética periodística, lo llamamos a Gonzalo Sánchez por Zoom, que justo lo encontramos con el casco puesto. Digo, a ver, Gonzalo, explícale cómo llegaste a tal lugar. Y sí, hay que saber llegar. No solamente hay que estar bajo la miseria, hay que saber llegar, cómo cruzar la frontera. Bueno, vamos aprendiendo a hacer las cosas, ¿no? Y vamos con los libros al lado, pero aprendiendo a hacer las cosas, pues es lo que nos corresponde. Y en esa lucha uno está, qué sé yo. Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos en esa lucha. Muchas gracias. No sé, Felipe, si queda tiempo para más preguntas o vamos cerrando. No quedan más preguntas ni tampoco tiempo. Ok, bueno, Miguel, muchísimas gracias, súper interesante la charla con vos. Y cerrando, bueno, me hicieron acordar cuando hablamos del relativismo, que yo cuando tenía 8 años o 7 años fue la guerra de Malvinas y por alguna razón o otra mi papá me dejó en la casa de mi padrino y no voy a olvidar más, al lado de la puerta mi padrino tenía un cuadro donde estaba el sí de Kipling, ¿no? Y recién mientras hablabas, me acordaba de una parte donde decía, si puedes soportar la verdad que has dicho tergiversada para hacer una trampa de necios, ¿no? Y cerraba el sí diciendo, tuyo será el mundo y lo que hay en él, hijo mío, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en este relativismo que vivimos y yo peleo con mi psicóloga que me dice, ¿para qué protestás? ¿Para qué insistís si no te quieren escuchar? Y vemos la verdad tergiversada todos los días. Y le digo, ¿y vale la pena la confrontación argumental? ¿Vale la pena argumentar y argumentar y argumentar hasta el cansancio cuando la otra persona no va a escuchar? Y siento que sí vale la pena, porque esta no es una guerra como la de Ucrania, que se va y se mueve y sigue y adelanta. Es una guerra como la Primera Guerra Mundial, es una guerra de trincheras. Y si dejás la trinchera, el otro te pasa por arriba. Así que capaz que hay que hacer la resistencia y quedarse ahí. Y vos para mí estás resistiendo hace mucho tiempo
adentro de esa trinchera que es el periodismo honesto. Y te lo agradezco. No, al contrario, Juan, mi gratitud eterna hacia vos. Y muchísimas gracias por esta charla. Y la verdad es que yo me llevo con las preguntas muchísimo aprendizaje y más cosas para pensar. Los felicito a cada uno de ustedes porque nos curan y nos salvan. Y eso es lo que vale, y eso es la prueba de que la resistencia en el saber y en la ciencia y en la razón nos ayudan a seguir viviendo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.